Bien, entiendo, podemos iniciar, ¿sí? Sí, Javi, adelante. Vale, gracias. Pues bien, buenas tardes. Pues hoy 9 de noviembre nos reunimos nuevamente y ya nos encontramos en la 15ª ponencia de la segunda edición del Seminario Conjunto de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, titulado Temas Actuales de Psicología, Neurociencias, Educación y Salud. Y ese está organizado por los cuerpos académicos y los grupos de investigación de distintas entidades académicas que han unido esfuerzos, entre las que se encuentran los cuerpos académicos de Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Facultad de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Psicología de las Conductas de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la UAM Iztapalapa, así también como los grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, la Facultad de Psicología y Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como sabemos, este seminario se está llevando a cabo desde ya hace algunos meses y pues ahora nos encontramos prácticamente en la penúltima sesión de este seminario. Hemos llevado a cabo con esta 15 ponencias en temas de actualidad en psicología, neurociencias, educación y salud. Las personas interesadas que hayan acudido al 80% como mínimo de las sesiones podrá, a través de los registros que se realizan al final de cada una de las sesiones, obtener una constancia de participación al seminario. Para los detalles sobre las siguientes ponencias, fechas, registro y demás, les pedimos mantenerse atentas y atentos a toda la información que se está brindando en los espacios de cada una de las entidades que organizan este seminario. Pues sin más, es para mí un gusto y para todas nosotras y nosotros quienes organizamos este seminario, recibir a la doctora Mónica López Hidalgo, quien el día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada Astrocitos y Envejecimiento. Antes de iniciar, doctora, me voy a permitir leer su reseña curricular. Y bueno, comenzamos porque ella tiene una formación en biomedicina, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para después realizar sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Juriquilla, Querétaro, donde se enfocó principalmente en la rama de las neurociencias. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck para las Neurociencias en Júpiter, Florida, y luego de la estancia postdoctoral vuelve a México en el 2015 para dedicarse a ser profesora investigadora, primero en la Universidad Autónoma de Querétaro y posteriormente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla. Actualmente ella se desempeña como profesora asociada de tiempo completo en esta misma institución. Y en el ámbito de la investigación, la doctora se ha interesado en comprender la fisiología de las interacciones neurogliales y su relación con las funciones cognitivas y cómo éstas se modifican durante el envejecimiento, precisamente la charla que nos va a dar el día de hoy. Ha tenido diversos proyectos que han sido financiados por instituciones como FOFIWAC, CONACYT, PAPIT, PAPIT UNAM, etc. Y es también responsable del programa Neurociencia para Todos, el cual es financiado por PAPIME UNAM. Y con ISED este programa es muy interesante porque impulsa a las profesoras y profesores de educación media superior de escuelas rurales, brindándoles capacitación y otorgándoles infraestructura básica para la apertura de laboratorios móviles gratuitos. Actualmente cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas internacionales, artículos nacionales, capítulos de libro, ponencias en diferentes espacios de difusión. Y bueno, cabe destacar que la doctora López Hidalgo ha sido galardonada con varios premios y reconocimientos por su trayectoria académica, entre las menciones honoríficas por la maestría y doctorado, así como la medalla Alfonso Caso por su desempeño en los estudios, y también la distinción internacional for Women in Science, otorgada por AMC L'Oréal CONACYT UNESCO a las mujeres de la ciencia, y la reciente mención honorífica en la edición número 37 del Premio Alejandrina
del 2021 en la modalidad de Joven Talento en Investigación. Pues bienvenida, doctora Mónica. Antes de cederle la palabra, nada más saludo con mucho gusto al público, a quienes nos acompañan y les invitamos a mantenerse atentos y atentas a la presentación, manteniendo su micrófono cerrado. Al final vamos a dar espacio para preguntas y respuestas que podrán formular en el chat o levantando la mano para quienes se encuentren en el Zoom y así poder cederles las palabras. Pues bueno, sin más, adelante Mónica, bienvenida, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias por la introducción y por el gusto de poder compartir un poco con todos ustedes. Vamos a platicar un poquito acerca de astrocitos y envejecimiento. Y siempre las modalidades virtuales tienen sus ventajas porque nos permiten fácilmente conectarnos a ustedes y a mí, y poder compartir cosas, pero luego también no son tan divertidas y entonces cuando yo estoy de su lado, a veces la verdad me aburro muchísimo y me pierdo de la plática. Entonces, pues estamos en Zoom, que eso es una ventaja. Así que si tienen alguna duda, si de repente digo algo que no les ha quedado claro, porque también no conozco exactamente cuáles son sus bases y de repente me pueden no estar entendiendo todo, pues me lo preguntan directamente aquí en el chat y me dicen, oye, ¿a qué te refieres con esto? Y en ese momento seguramente si ustedes tienen la duda, otras personas la tendrán. Entonces, vamos a tratar de hacer esto un poco dinámico, ¿ok? Bueno, pues les voy a platicar acerca de astrocitos y envejecimiento. Primero, ¿me pueden, porfis, decir si realmente ven mi presentación? Si no, luego me ha pasado que empiezo a hablar y no ven nada. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Ok, entonces ustedes han estado escuchando hablar mucho acerca de las neurociencias y cuando uno piensa en neurociencias, siempre pensamos en neuronas, ¿verdad? Con el establecimiento de la teoría neuronal, se estableció que las neuronas eran las células que formaban al sistema nervioso. Y generalmente cuando pensamos en neurociencias, además pensamos en cerebro. Entonces voy a tratar de un poco como cambiar esta estructura. Primero decirles que pues el sistema nervioso, pues una parte es el cerebro, pero solamente es una parte. Y lo otro es que las neuronas, si bien son importantes, también son solamente una parte del sistema nervioso. Y si bien, claro que muchas cosas las explicamos y las entendemos con base en lo que ocurre con estas neuronas, ahora las neurociencias contemporáneas, lo moderno de las neurociencias es hablar de esta como un sistema, ¿no? No solamente se le llama sistema nervioso porque sí. Cuando tenemos un sistema, todos los elementos son igualmente importantes. Entonces, si tú modificas uno de esos elementos, toda la estructura cambia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en popotes que estén unidos con plastilina. Si yo muevo uno, todo lo demás se ajusta. Y eso es importante verlo porque si queremos en algún momento tratar de entender realmente cómo funciona el cerebro para tratar de curarlo, que eso estamos, la verdad, todavía lejos en muchas cosas, necesitamos comprender bien cómo funciona y tener una visión muy neurocéntrica, muy enfocada en las neuronas, limita muchísimo lo que podamos conocer acerca del sistema nervioso. Entonces yo les voy a hablar de astrocitos, un poquito para que tengan como una idea más clara y nos vamos a enfocar un poco sobre algunos resultados que tenemos sobre envejecimiento que esperemos que les guste. Bien, entonces acuérdense que si tienen dudas yo estaré, déjenme ver aquí el... Bien, perfecto. Ya estoy viendo ahora sí que los tenía yo perdidos, pero ya tengo aquí el chat por cualquier cosa que quieran decirme. Muy bien. Entonces, primero quiero empezar con esta que me parece que es la más importante y es agradeciendo a los miembros de mi laboratorio, porque les voy a preguntar, les voy a presentar varios resultados que hemos hecho en el laboratorio. Y la ciencia se hace, pues es un evento que ocurre de manera colegiada y de manera conjunta. Y si bien me voy a parar yo aquí a hablarles, me voy a parar aquí en representación de todas estas personas para un poco tratar de... ahí esto lo tengo un poquito chueco, ustedes perdonarán la letra. Pero me estoy parando aquí, pero realmente pues estas cosas las hacen sobre todo estos jóvenes, ¿no? Y la discusión que tenemos en torno a este tipo de temas, nos planteamos nuevas preguntas, filosofamos un poco, eso nos hace construir
la ciencia y nos hace construirnos. Así que yo estoy realmente muy agradecida con todos ellos. Entonces, déjenme mover nada más aquí un poquito mi pantalla para poder ver, no tener que estarme volteando. Ok. Un momento. A ver, nada más déjenme estar seguros de que ustedes me ven. Porque tengo dos aquí. Ok, perfecto. Bien. Entonces, tengo sobre todo mujeres, pero también tengo dos hombres, solo que en esta foto que nos tomamos solamente éramos mujeres, porque antes de pandemia éramos solo las mujeres. Y bueno, ahora ya tenemos tanto Alex como John que se nos unieron. Ya somos entonces ahora un laboratorio más diverso. Y bueno, entonces agradecerles pues hasta el tiempo. La verdad, compartimos muchas horas juntas y juntos y hemos aprendido mucho los unos de los otros. Así que les agradezco mucho. Bien, entonces, es lo que decíamos acerca de los astrocitos. Y los astrocitos realmente fueron descritos desde hace muchos años y uno de los principales personas que empezaron a observarlos y un poco a tratar de filosofar, imaginarse cuáles eran sus funciones, pues era, por supuesto, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Aquí tenemos uno de sus dibujos clásicos en donde tenemos un vaso que está representado aquí, como lo pueden ver. Y estas células que están de color marcadas como, pues es lápiz, ¿no? Es grafito, color gris, son astrocitos. Si ustedes ven los astrocitos como este que está aquí, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, extienden unos piecitos, que así se llaman, los pies de los astrocitos, los podocitos, y forman parte del capilar, forman parte de la membrana, de una de las membranas que está conformando los capilares del cerebro. Es decir, es parte de, los astrocitos son parte de, forman lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sale? Hematoencefálica. Disculparán mi letra, de por sí no la tengo muy bonita, no nada más voy a decir que tiene que ver con el zoom. Pero además el zoom la hace un poquito más fea, ¿sale? Pero entonces, bueno, tiene que ver con la barrera hematoencefálica. Y como ustedes pueden ver, se observa cómo está todo a lo largo del vaso sanguíneo. Y es muy importante porque imagínense que el sistema nervioso está aislado de todo el resto del cuerpo. Estas barreras impiden que entren sustancias tóxicas o que entren también algunas bacterias. También a veces es malo porque limita que pasen algunos fármacos, algunos que necesitamos para modificar algunas veces el cerebro. Y entonces la integridad de esta membrana pues va a determinar mucho qué pasa, qué no pasa, pero además qué sale y qué no sale. Y el cerebro también necesita limpiarse. Entonces simplemente viendo el papel que tienen estas células en la barrera hematoencefálica, pues podemos imaginar que realmente son células que son muy importantes. Si las vemos ahora con un poco más de detalle, déjenme ahora borrar esto. No lo puedo borrar. Bueno, entonces, si lo observamos con un poco más de detalle, podemos ver cómo estas células, ahora con técnicas más modernas de las que utilizó Cajal, pues están realmente a veces abrazando al propio vaso sanguíneo, ¿no? Aquí le tenemos, justo vean cómo se ve un podocito de un astrocito que está extendiéndose y los podemos ver aquí claramente como todos estos son ramificaciones de los astrocitos que están formando la barrera hematoencefálica. No solamente, a ver, oigan, díganme una cosa, ustedes ven una cosa verde, acabo de cambiar, pero no me cambiaron las dos pantallas. ¿Ven algo verde o ven los astrocitos? Sí, vemos ¿Cuáles ven? vemos un cubo verde. Ah, ok. Un cubo, Ok, entonces, por alguna razón, la de la pantalla no me está funcionando. Bueno, vale, entonces voy a hablar un poco como de lado. Bueno, entonces, si vemos a los astrocitos, no solamente forman parte de esta barrera hematoencefálica, sino que realmente se encuentran cubriendo absolutamente todo el sistema nervioso. Entonces, les voy a mostrar una imagen que obtuvimos de un cerebro de un hurón.
en este cerebro de hurón lo que hicimos fue marcar a los astrocitos y sacamos cortes de diferentes partes del cerebro y después los unimos todos esos cortes e hicimos un volumen. Y es el volumen que les voy a enseñar. Todo lo que ven en verde son astrocitos. Entonces, para que se den una idea como de cuántos hay, ¿no? Podemos decir, yo les puedo decir que son muy importantes, pero pues si nada más hay uno, pues como que su importancia es relativa, ¿no? Entonces vamos a meternos dentro del tejido. Quiero que vean cómo estamos viendo estas células, están en todas partes, estamos viendo un área que es la corteza visual y se encuentran los astrocitos, son muy abundantes. Entonces, cada uno de estos circulitos que están viendo está contando un astrocito. Entonces, hay millones de astrocitos que se encuentran cubriendo absolutamente toda la sustancia gris de nuestro sistema nervioso. También tenemos astrocitos en la sustancia blanca. Si nosotros ahorita nada más vimos con un inmuno, con una técnica de inmunofluorescencia, pudimos ver únicamente los somas y un poco de los procesos. Pero si yo realmente lo viera extendido, ¿no? Si lo pudiera marcar y ver, pues sería un poco como esta imagen primera que tenía aquí en este inicio, ¿no? Vean, aquí tenemos un soma, similar a lo que sería el soma en las neuronas. Y quiero que observen este que estaba aquí. Todos estos procesos es como una nubecita y está llena de millones de procesos. Cada uno de estos procesos interactúa con las neuronas, interactúa con las sinapsis. Entonces, esto es un astrocito que lo podemos ver, es un astrocito también de hurón, y lo podemos ver porque lo que hicimos fue con una jeringuita, ¿no? Muy pequeñita, imagínense como para poder entrar a una célula, le metimos una sustancia fluorescente y la llenamos por dentro y entonces pudimos ver toda esa estructura. No solamente veo los pies grandes que envuelven a los vasos sanguíneos, sino que veo absolutamente todas sus ramificaciones. Entonces, ahora imagínense en este contexto de estas células que ya vimos ahora que nos metimos dentro de este tejido, solamente vemos los somas de los astrocitos, pero no estamos viendo toda su ramificación, toda la expresión de estos procesos. Si yo los marcara, como lo han hecho con algunos ratones, como este que es un ratón que se llama Rainbow, pero es un Rainbow porque tiene de diferentes colores, pero lo que marca son justamente astrocitos. Entonces, cada uno de estos astrocitos está marcado con color. Si ustedes observan esta imagen, que es una imagen también de corteza, pueden ver cómo prácticamente está todo tapizado de colores, a excepción de unos círculos que se ven aquí como negros, que los pueden ver aquí, aquí, salen en todas partes. Podemos observar estos círculos negros. Y estos círculos negros son neuronas. Entonces, si yo marco a los astrocitos, todo el sistema nervioso se marca, a excepción de los espacios que están ocupados por las neuronas. Entonces tenemos como un piso. Se dice que los astrocitos se encuentran formando un piso en todo el sistema nervioso y sobre este piso y en medio de este piso es que están las neuronas extendiendo todos sus procesos. ¿Qué hacen entonces los astrocitos, además de formar esta barrera hematoencefálica, que ya decíamos, simplemente por eso es muy importante? Bueno, pues las primeras funciones que se les atribuyeron fueron relacionadas con la homeostasis. Que otra vez, yo antes que ser neurofisióloga, me considero fisióloga. La homeostasis es lo que rige la vida. Entonces, la homeostasis tiene que ver con el mantenimiento de las condiciones óptimas para que los tejidos y finalmente un organismo pueda sobrevivir. Entonces, desde hace muchísimos años, bueno, tampoco crean que tanto, porque me acabo de enterar que el concepto de neurociencias tiene 40 años apenas, o sea que es bastante nuevo. Pero bueno, desde el principio, glia viene del vocablo que viene de glue, que era un pegamento, y los astrocitos son un tipo de células gliales, así que se pensaba que los astrocitos y las otras células gliales, como los oligodendrocitos, la microglia, lo que hacían simplemente era hacer funciones de soporte, de ayudar a la neurona. Y lo que hacía era regular el medio en el cual estaban estas neuronas a través de la regulación de los iones, de los metabolitos, el agua, los neurotransmisores. Y se creía como que esto era poco interesante para empezar, ¿no? O sea, uno piensa, ay, las neuronas producen potenciales de acción y son súper chidas, y nos hacen pensar y todo. Pero ¿de qué sirve una neurona si no tiene bien regulada el agua, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes pueden funcionar bien si no tienen suficiente agua, si no tienen regulados sus iones, sus metabolitos. Pues no, tampoco las neuronas pueden funcionar si nada de esto funciona. Entonces, simplemente
teniendo estas funciones ya son súper importantes, esenciales para el funcionamiento del sistema. No solo eso, sino que también participan en las regulaciones hemodinámicas. Ya vimos que por un lado forma la barrera hematoencefálica, pero por otro lado también ayuda a que los vasos sanguíneos se contraigan o se relajen, se dilaten. Y eso lo que hace es que entonces puedan llegar nutrientes, como por ejemplo el oxígeno, como por ejemplo la glucosa, que utilizan las neuronas para poder funcionar. No solamente eso, también los astrocitos son más activos de los que se pensaba. Todo depende de cómo ustedes lo analicen, ¿verdad? Hace tiempo, cuando se empezaron a estudiar las neurociencias, se utilizaron algunas técnicas que medían cambios en el voltaje de las membranas. Se utilizó la electrofisiología. Y como medida de la electrofisiología, pues se observaban estos cambios de voltaje y encontraron, así casi por serendipia, potenciales de acción, que son maravillosos. Yo los he registrado, me encantan, son fascinantes, pero pues tenían entonces dos tipos de células, las células que producían potenciales de acción y las células que no producían potenciales de acción. Entonces, las células que no producían potenciales de acción, a los que no producían, se les llamaron que eran silentes. Y fíjense, silentes, sí, porque no producen potenciales de acción, pero eso no significa que no se comunicaran, eso no significa que realmente estuvieran apagados. Y por mucho tiempo este término de silentes les hizo muchísimo daño, porque no los tomaron en cuenta. Los astrocitos son células silentes, mudas, como si no existieran, nos vamos a enfocar en las neuronas. Y es como si, por ejemplo, ahora pensáramos que las ratas no se comunican porque no las escuchamos. O, o que los únicos colores que se pueden ver son los que ven del ojo humano. No sé, todo estaba tan basado en relación a las neuronas que todo lo que no era neuronas parecía que no era importante. Sin embargo, con el desarrollo de las técnicas, se empezaron a observar otros tipos de moléculas. Por ejemplo, además de medir los potenciales de acción, ¿no? Que a todos nos encantan los potenciales de acción, se empezó a medir los niveles de la concentración de calcio. Y hasta la fecha, el análisis de la dinámica de calcio, que dice aquí +2, es una manera de medir la actividad de muchas células. Y de muchas células me refiero a muchas. Las células endocrinas, las células musculares, las células nerviosas, los astrocitos, los músculos, las plantas también tienen cambios en la concentración de calcio y esto es una manera también de ver cómo se activan estas células. No necesariamente todo se tiene que escribir en potenciales de acción. Ahora se está utilizando el calcio como una manera para ver la actividad de las neuronas. Y eso otra vez es solamente una técnica. Eventualmente vamos a desarrollar muchísimas y vamos a poder también encontrar muchas otras maneras en las que se comunican células que antes pensábamos que no hacían nada. Entonces, esto les voy a enseñar un astrocito que fue registrado con un microscopio que se llama microscopio de 2 fotones. Este microscopio es muy potente y es tan potente que se puede utilizar en un animal in vivo. Entonces, si tenemos un hurón, ¿no? Que está anestesiado, por supuesto está dormido, no siente absolutamente nada, le podemos quitar un pedacito de su cráneo, exponemos el cerebro y con este microscopio súper potente podemos ver las diferentes células que estén en su cerebro, ¿no? Y a mí me interesaban ver los astrocitos, así que les voy a enseñar cómo se ven los astrocitos en un animal que está vivo, solamente que está anestesiado. Y van a ver en cambios de color, ahorita lo ven que está como azulito con amarillito, y entonces entre más amarillo o hacia rojo se observe, significa que hay un mayor incremento de calcio, ¿sale? Entonces aquí, digamos que una célula que está más silente está en azul, y una célula que está más activa lo vamos a ver con cambios en amarillo o en rojo. Entonces vamos a ver cómo está este astrocito en un hurón que está anestesiado y que tiene los ojitos cerrados y el cuarto está totalmente oscuro. Y otra vez estamos viendo también la corteza visual de los hurones. Pues vamos a ver qué hace un astrocito cuando parece que no hay ni siquiera un estímulo sensorial. ¿Qué hace cuando todos pensamos que está dormido? Entonces, si ustedes lo observan, se ven estos destellos. Se pueden imaginar que aquí lo que estamos viendo es un vaso sanguíneo, similar al que veíamos al inicio. Lo voy a estar marcando y pueden ver como aquí alrededor de repente brilla, ¿sale? Aquí tenemos el astrocito, aquí está el soma, ¿no? Aquí está el soma y todo esto que está aquí alrededor son sus procesos. Ya vieron como de repente llegó algo ahí que hizo que se activara más, ¿no? Entonces tenemos aquí los procesos de los astrocitos
Tenemos el soma, no sabemos qué está pasando, se dice que tiene su actividad espontánea y eso tiene también una comunicación con los vasos sanguíneos. Déjenme ver ahora sí, se puede borrar. Ahora sí, está en la otra pantalla. Ok, bueno, entonces, ¿qué quiero que quede claro hasta ahora? Y es que los astrocitos no son células silentes. Durante mucho tiempo solamente se escucharon o se veían a las células que producían cambios en el voltaje como los potenciales de acción. Y por eso todo lo demás entonces era silente y no servía. Pero ahora con otras técnicas sabemos que están haciendo muchas cosas. Entonces, conclusión es que los astrocitos no son silentes. Ahora, ya vimos cómo los astrocitos, aquí tenemos otro astrocito súper bonito, aquí con sus procesos, que está abrazando a un vaso sanguíneo. Entonces sabemos que están abrazando a los vasos sanguíneos y que establece una comunicación importante con todos los elementos que tienen que atravesar esta barrera, pero también con los cambios hemodinámicos que tienen estos vasos. No solo eso, sino que también los astrocitos participan en la sinapsis. Como ustedes saben, las neuronas se comunican entre ellas a través de diferentes maneras. Una de ellas son las sinapsis químicas. Aquí tenemos representado, bueno, aquí tenemos una microfotografía con una técnica que es la microscopía electrónica, que nos permite ver a la neurona presináptica, que está aquí. Perdón, es que de repente se pierde mi puntero. Aquí está en presináptico, aquí está la neurona posináptica. Podemos ver características típicas, ¿no? Por ejemplo, en la presinapsis tenemos las vesículas que van a liberar neurotransmisores. Y vean aquí cómo en verde tenemos un bellísimo astrocito. Y vean cómo el astrocito está rodeando a la sinapsis. Y se dice entonces ahora que los procesos de los astrocitos rodean una gran parte de la sinapsis y que están formando lo que se conoce como sinapsis tripartita. Entonces, de 1999 se estipuló este término de sinapsis tripartita, es decir, ya no nada más hay neuronas pre- y postsinápticas, sino también tenemos a los astrocitos. Esto se estableció en 1999 y desde entonces vino un cambio, una revolución de las neurociencias. Yo por muchos años trabajé con neuronas y era una ferviente creyente de los potenciales de acción y las neuronas, pero cuando conocí a los astrocitos me asombré de ver todas las cosas que pueden hacer. Todos los astrocitos se parecen mucho a las neuronas. Yo a veces reto a los estudiantes y les digo, dime algo que hagan las neuronas que no hacen los astrocitos. Y les demuestro que todo lo que me dicen, absolutamente todo lo que dicen que hacen las neuronas, también lo hacen los astrocitos. ¿Cómo lo hacen? Pues en parte pueden escuchar la actividad neuronal porque tienen muchos receptores de membrana. Entonces tienen receptores para que les permite detectar iones. Tienen también, estos son transportadores que toman los iones y los meten o los sacan. Tienen receptores para neurotransmisores, con los cuales se puede comunicar entonces con la neurona presináptica. Y también, vean, algo muy bonito es que también los astrocitos pueden liberar sustancias neuroactivas, es decir, detectan la actividad neuronal, liberan sustancias que pueden modificar las funciones de las neuronas. ¿Qué liberan los astrocitos? Fácil. Casi lo mismo que puede liberar una neurona, también se ha demostrado que lo liberan los astrocitos. Bien, entonces ahora se sabe que los astrocitos participan, además perdón, de las funciones de sostén, también participan regulando la transmisión sináptica, también sabemos que participan en la plasticidad sináptica y ahora por eso entonces hablamos de estas interacciones neurogliales, que es justamente lo que trabajamos en mi laboratorio. Y en mi laboratorio lo trabajamos en 3 aproximaciones, ¿sale? Hasta ahorita espero que les esté gustando los astrocitos y que les esté cambiando un poco el paradigma de las neurociencias y les voy a decir que nosotros entonces trabajamos estas interacciones neurogliales en 3 bloques. En el envejecimiento, el procesamiento de información sensorial y las funciones cognitivas. Nos vamos a enfocar el día de hoy a hablar un poquito acerca del envejecimiento. Entonces, como ustedes saben, la población mundial está envejeciendo. Hemos aumentado el tiempo de vida de una persona y no necesariamente la gente vive mejor. Si bien ahora viven más y tenemos muchos desarrollos, muchas vacunas, muchas terapias, también el envejecimiento, pues genera una gran cantidad de daños que se acumulan y que es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica un poco cómo ha ido cambiando la proporción de la
de las poblaciones. Aquí tenemos estos grupos quinquenales del año 2000, del 2010, que está en morado, y del 2020, que está en naranja y verde. Y como ustedes pueden ver, esto ya cada vez se extiende, esto ya no es tanto como una pirámide, ya se ve aquí muy parejo, la verdad, lo que significa que estamos teniendo cada vez un mayor incremento de personas que tienen más de 60 años. Una cosa importante son las predicciones. Ahorita más o menos, dependiendo de qué país investiguen, pues más o menos hay como un 12% de personas que tienen más de 60 años. Pero se espera que para el 2050, 1 de cada 4 personas tenga más de 60 años. Imagínense. Ahorita estamos conectados, no sé, 20 personas, 26 personas. Entonces, 26 personas, 1 de cada 4 van a ser unas personas de la tercera edad. Y bueno, pues el envejecimiento es, no se tiene que ver simplemente con un proceso de deterioro, sino tiene que ver con proceso dinámico de la vida, que es importante, es natural, es fisiológica. Y si es un evento que es muy multifactorial, que va a depender de varios factores genéticos y medioambientales, el hecho de que una persona tenga un envejecimiento de una manera o de otra es multifactorial. La actividad física, la alimentación, las interacciones sociales que tengan, esta actividad mental, etcétera, hasta si nacieron por parto, si nacieron por cesárea, si tuvieron parasitosis, si fueron hijos únicos, absolutamente todo lo que se puedan imaginar que repercute en la vida, repercute exactamente en el envejecimiento. Y el envejecimiento es algo natural, pero también es algo progresivo. Hoy son un día más viejos de lo que fueron ayer, y así envejecemos absolutamente todos. Y es muy heterogéneo, eso lo podemos ver muy claramente. Todos tenemos un caso de, uy, el papá de mi amiga o mi abuelo o alguien que bien se ve a los 70 años, camina a los 80 años, es súper funcional, va al súper solo, pero también tenemos ejemplos de gente que puede ser quizá muy joven y que no se ve que le está yendo bastante bien con el envejecimiento. Entonces, muy heterogéneo la manera en la que vamos envejeciendo, lo que vamos cambiando, cómo nos vamos adaptando. El envejecimiento, por supuesto, afecta absolutamente todo el organismo, el sistema cardiovascular, el músculo esquelético, el renal, digestivo, respiratorio y, por supuesto, también al sistema nervioso. El sistema nervioso, al igual que el sistema endocrino, es uno de los dos grandes sistemas macroreguladores. Es decir, el sistema nervioso regula el cardiovascular, regula el esquelético y regula absolutamente todo el organismo. Dentro de las cosas que ocurre es que hay un deterioro progresivo, continuo de estas funciones cognitivas. Dentro de ellas, pues destaca la atención, la memoria, el aprendizaje, la flexibilidad cognitiva, entre muchas otras. Entonces, con el incremento de la población, que tiene más de 60 años, y el deterioro de las funciones cognitivas, pues se ha vuelto cada vez, ha llamado más la atención estudiar por qué se da este deterioro de las funciones cognitivas y cómo se pueda modificar. Entonces, los procesos de plasticidad pues van a depender, decíamos, de muchos factores, pero entre esos, uno de ellos, de los que vamos a platicar mucho el día de hoy, son los receptores para glutamato de tipo NMDA. Entonces, estos receptores, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso, y este receptor es sumamente importante. Se le dice que es un detector de coincidencia, es decir, que necesitan que ocurran muchas cosas de manera simultánea para que se active. ¿Y cómo para qué? Fíjense, el receptor NMDA es un gran regulador de la plasticidad sináptica. Y cuando hay plasticidad sináptica, cambia la estructura y la función de nuestro cerebro. Nosotros, si bien todo el tiempo estamos cambiando, no queremos que cualquier perturbación que ocurra en el mundo nos genere un gran cambio en el cerebro, ¿verdad? Necesitamos como que el umbral sea un poquito más alto. No todo tiene que estar almacenado, no todo tiene que generar cambios. Entonces, este receptor NMDA es como si fueran como estas puertas para los bancos, en donde necesitan, por un lado, la huella de una persona, por el otro lado, la detección del ojo de otra, y por otro lado, el comando de voz de una tercera, ¿no? Y cuando estas tres personas están en conjunto y hacen de manera sincronizada la activación de esta
puerta, entonces se abre y nos permiten ingresar a la bóveda del banco. Así más o menos funciona el receptor NMDA. Tiene varios sistemas de seguridad y solamente cuando todos los sistemas de seguridad están siendo activados, se puede abrir. ¿Quiénes son estos sistemas que activan este receptor glutamatérgico NMDA? Pues para empezar, por supuesto, primero el glutamato, que es el agonista principal. Después tenemos un coagonista, que es la D-serina. Y tenemos que en segundo hay un ion magnesio que está bloqueando el poro del canal. Cuando tenemos actividad, ahora estoy dibujando los potenciales de acción, esta neurona se va a despolarizar y lo que ocurre es que el magnesio se elimina y entonces si tenemos glutamato, si tenemos D-serina y tenemos actividad neuronal y ya no está el magnesio, entonces este receptor se puede activar y puede permear a través de diferentes iones, como son los iones sodio y los iones calcio. Si bien el envejecimiento se acompaña de una disminución de varias de estas funciones, estas funciones dependen, todas ellas, del funcionamiento de estos receptores NMDA. Si graficamos cómo es el desempeño cognitivo general de los organismos, pues en el caso de los humanos, tenemos que tiene una fase de ascenso en donde vamos incrementando nuestras funciones cognitivas, llegamos a un punto de máximo desempeño y después lenta y progresivamente empieza a disminuir. Bueno, pues existe una teoría que dice que estos cambios entre el incremento y la disminución de las funciones cognitivas está determinado por la hipofunción del receptor NMDA, que es el que está dibujado ahí. ¿Qué significa? Que cuando el desempeño cognitivo es mayor, el funcionamiento del receptor NMDA es muy importante y cuando hay deterioro asociado al envejecimiento, porque aquí estamos graficando años, entonces el receptor NMDA funciona porque tiene sentido. Si la plasticidad depende del receptor NMDA y si estas funciones cognitivas dependen del receptor NMDA, un cambio en la plasticidad, una disminución de la plasticidad sináptica, una disminución del desempeño cognitivo, es muy probable que también esté asociado a este funcionamiento del receptor NMDA. Dentro de todas las cosas que regulan el receptor NMDA, lo que se ve más afectado durante el envejecimiento es el contenido de D-serina. Esta D-serina, si ustedes lo observan, en comparación con los sujetos jóvenes, los viejos tienen muy poquito. Es decir, tenemos que la D-serina no va a estar aquí tan disponible y por lo tanto este receptor NMDA no se va a activar. Ahora, la pregunta de los 1000. ¿Quién libera D-serina? Y entonces ustedes se van a poder imaginar, ¿para qué no estuvo hablando de astrocitos? Bueno, pues resulta que los astrocitos son los principales encargados de regular la síntesis de esta D-serina. Entonces tenemos que un buen funcionamiento de los astrocitos lleva a una mayor liberación de D-serina y un mal funcionamiento de los astrocitos lleva a una disminución de D-serina. Entonces, hace unos años, cuando estaba haciendo el doctorado, justamente estaba interesada en astrocitos, estaba interesada en cómo se regulaba este receptor NMDA y encontramos que la D-serina era importante en animales jóvenes para la memoria de largo plazo, para plasticidad sináptica, en un proceso que se llama LTP, que es la base celular del aprendizaje y la memoria. Y cuando regresé del postdoc, empecé a leer un poco acerca de esta difusión del receptor y me pareció a mí que era lo más lógico, es que se debiera a que el envejecimiento, que el deterioro que ocurre de manera natural durante el envejecimiento pudiera estar quizá relacionado con cambios, con estos cambios de la D-serina. Entonces, la pregunta que nos hicimos es si estas funciones cognitivas dependen de la D-serina y la D-serina está disminuida durante el envejecimiento, entonces muy probablemente esta hipofunción de los receptores NMDA se deba a una disminución de los niveles de D-serina que lleva a una disminución de las funciones cognitivas y al deterioro. Entonces, esa es la pregunta que quisimos responder. La pregunta es simple y la manera de responderla, pues también era simple. Y era simple porque lo que quisimos era ver si yo restauro los niveles de D-serina, ¿cambian las funciones cognitivas? ¿Somos capaces de disminuir o de revertir alguno de estos daños asociados en el envejecimiento? Para responder esta pregunta nos enfocamos en una función cognitiva, una que nos gusta mucho, que es la flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad cognitiva
Creo que varios de ustedes son psicólogos, pero también entiendo que son un grupo diverso, entonces vamos a poner un ejemplo muy general. Si ustedes llegan a su casa y siempre usan una llave para poder entrar, ¿no? Yo tengo una llave, ¿no? Está la llave de mi casa, entonces yo siempre llego, la giro, se abre y entro. ¿Qué pasa si un día de repente toman su llave, como siempre, la meten, la intentan girar, pero no abre la puerta? Lo más probable es que no se rindan, ¿verdad? A veces, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, que cuando metemos entonces la llave y nos sale, entonces lo que hacemos es, la sacamos un poquito. Primero revisamos que está la llave, seguramente también les ha pasado como a mí, que luego meto llaves que no son, y digo, no, sí, esta es mi llave, y la vuelvo a meter, le giro, le muevo, lo intento, ¿no? Lo persisto un poco. Lo persisto un poco y muchas veces logramos entrar. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si de todos modos la llave no entra? De todos modos la llave no abre y no me permite entrar a mi casa. Ah, bueno, pues entonces si yo quiero entrar a mi casa y no quiero dormir en la calle, pues es probable que, no sé, quizá mi vecino le diga guardar una llave, quizá la ventana está abierta y me puedo brincar, quizá voy a ver un cerrajero, etcétera, ¿no? Empiezo a pensar como muchas otras opciones para poder entrar a mi casa. Entonces, la flexibilidad cognitiva tiene justamente que ver con la capacidad que tienes de cambiar la estrategia que tenías para lograr un objetivo y buscar otra estrategia para lograr el mismo objetivo. En este caso, meterme por la ventana o ir a buscar un cerrajero son medidas que me hablan de la flexibilidad cognitiva. Si yo me quedo un año tratando con mi misma llave de entrar pues, a mi casa, pues sería muy persistente, ¿verdad? Pero no estaría solucionando el problema. Entonces, quisimos responder esto, pero a nosotros nos interesa sobre todo trabajar con animales porque nos gusta modificar muchas cosas y es muy difícil que podamos tomar un humano, todavía no nos los prestan, así como que ven un humano y vamos a abrirlo y utilizar su cerebro, ¿verdad? Está un poco difícil, pero bueno, podemos hacer varias preguntas que son más invasivas en animales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos evaluar la flexibilidad cognitiva en un roedor, como por ejemplo una rata? Entonces, teníamos una tarea en donde utilizamos cajas de condicionamiento operante, en donde tenemos dos palancas, una ipsilateral, una contralateral, y tenemos dos luces, y en medio tenemos un comedero que lo que hace es que da una recompensa. Entonces, cuando prende la luz de este lado, la rata tiene que venir y presionar la palanca ipsilateral. Si prende la luz contralateral, entonces el animal no tiene que venir a presionar la palanca contralateral. ¿Y por qué no? Pues porque solamente va a recibir la recompensa cuando presiona la palanca ipsilateral a la luz. Entonces, vean, aquí está más o menos esto representado. Tenemos aquí la Q, que es la luz, y cuando presiona la palanca ipsilateral, entonces recibe una recompensa. ¿Qué recompensa? ¿Qué tipo de reforzador utilizamos? Utilizamos comida. Los animales están deprivados de alimento, entonces tienen ganas de comer y para comer tienen que hacer bien esa tarea. Al final, si no logran completar lo que consumen diariamente, entonces se les ajusta, se pesa la comida que les faltó y se les da después del entrenamiento. Pero bueno, mientras sí están motivadas para poder trabajar. Entonces, estas ratas aprenden a desempeñarse de manera adecuada y fácil, en unos 21 o 23 días más o menos, hacen el 80% de los ensayos correctos. Es decir, cada vez que presento la luz del lado ipsilateral, van y presionan la palanca ipsilateral y después van y comen su alimento. El día de la evaluación, ¿cómo les evaluamos? ¿Qué truco le hacemos para que las ratas tengan que cambiar de estrategia? Bueno, pues muy simple. Las ratas ven una luz, vienen, presionan la palanca, justo como lo hicieron en el primero de esos ensayos, pero no hay reforzador. Entonces, es como, no puede entrar a mi casa, ¿verdad? Bueno, pues algo pasó, vuelve a prenderse la luz, vuelve a presionar la palanca ipsilateral y no hay recompensa. Y lo hacemos de manera continua. Y vean un pedacito de un video de estas sesiones. Aquí tenemos una rata con nuestras dos palancas, nuestras dos luces, y estamos justamente en la evaluación de la flexibilidad cognitiva, es decir, el animal no está recibiendo la recompensa como suele hacerlo, y la verdad se desespera un poco. Entonces, ahí la está. Vieron que la presionó solamente cuando prendió la luz, pero va y viene porque no está recibiendo su recompensa, ya no sabe qué pasa, le empieza a morder, de hecho se empieza a desesperar la rata,
y lo busca, ¿no? Dice, algo pasó, algo le pasó a mi comida que esta vez no me dieron, se cayó, ¿dónde está? Y la rata persiste. Entonces, cuantificamos, tomamos el número de perseveraciones, el número de veces que la rata está presionando la palanca ipsilateral, y eso lo cuantificamos como el número de errores perseverativos, y el inverso de estas perseveraciones es la flexibilidad cognitiva. Si un animal se da cuenta rápidamente que ya por ahí no viene la recompensa, entonces busca otra manera. Por ejemplo, presiona la palanca contralateral y ahora la palanca contralateral sí les va a dar la recompensa. Entonces, entre más errores perseverativos tenga, menor es la flexibilidad cognitiva. Bueno, entonces, para hacer el estudio de cómo cambian las funciones cognitivas con el envejecimiento, pues utilizamos 3 edades que fueran más o menos representativas en comparación con los humanos. Entonces, utilizamos ratos de 6 meses, de 18 meses y de 24 meses, y estos animales fueron mantenidos todo el tiempo aquí en el laboratorio, y cuando llegó el momento de evaluar, pues estas ratas, entonces se les evaluó, se les entrenó y se les evaluó en flexibilidad cognitiva a estos y a estos. Y representan justo la etapa de mayor desempeño cognitivo y ya un deterioro que más o menos es como de 60 años. Entonces, lo primero que quiero que vean, que seguramente ya les platicó Javier, que también tiene unas cosas bien interesantes de envejecimiento, es que, contrario a lo que pensamos por mucho tiempo, que empezamos a envejecer ya como más despuesito, realmente vean cómo empezamos a decaer en las funciones cognitivas pues, a partir de los 30 años, ¿no? Dependiendo de qué función, pero podemos decir que en general a partir de los 30 años logramos nuestra máxima función, y lenta y progresivamente nuestras funciones cognitivas disminuyen. Ahora, tampoco les quiero decir, a ver, tengo 40, tampoco les puedo decir que, uy, no, a los 40 ya estoy aquí, pleno deterioro, me siento súper mal. No, porque también hay muchas otras cosas que tenemos experiencia, madurez, responsabilidad, tenemos ahora mucho conocimiento, tenemos muchas otras cosas que van a tratar de compensar, que van a ser utilizados como reserva cognitiva. Entonces no crean que tampoco como que, uy, a partir de los 30 años mi vida dramáticamente cambió, no, pero sí, claro que empezamos a envejecer a partir de los 30, nos gusta o no. Entonces si analizamos, si analizamos cómo están esos errores perseverativos en estas ratas de diferentes edades, las jóvenes de mediana edad y las viejas, vemos que, por supuesto, las ratas más envejecidas tienen un mayor número de errores perseverativos. Entonces tenemos las jóvenes que tienen pocos errores, pero las viejas, las de mediana edad y las viejas, ya tienen un mayor número de errores perseverativos. Entonces sí tenemos un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Nos preguntamos entonces si esto era debido a que había una hipofunción del receptor NMDA y esto era debido a que no había suficiente deserina. Y respondimos a esta pregunta con una manera muy simple. Si esto se debe a que hay menos deserina, pues entonces yo le voy a suplementar deserina y vamos a ver si restauro estas funciones. Ahora, fíjense, la deserina es un aminoácido que es sintetizado en el cerebro. Lo sintetiza, decíamos, los astrocitos, también las neuronas lo pueden sintetizar, también la microglía lo puede sintetizar. Y lo hace a través de la L-serina. La L-serina, si la ingerimos, viene en los frijoles, por ejemplo, y necesita una enzima que se llama la serinrasemasa, que es la que convierte la L-serina en D-serina. Y esta D-serina es un aminoácido, es muy chiquito y tiene transportadores en diferentes partes del cuerpo. Entonces, esta D-serina tiene estos transportadores de manera importante en el intestino y también en la barrera hematoencefálica. Entonces, vean, como la tiene en el sistema digestivo, yo se la puedo dar oral. No tiene sabor, la deserina yo no la he probado, pero bueno, la literatura dice que no tiene sabor. Y entonces se la damos en el agua de bebé. Entonces, pega la mitad y se la toma. Llega aquí, hay unos transportadores, la pasan a torrente sanguíneo, de torrente sanguíneo llega al cerebro, a estos capilares, y ahí en estas membranas que forman la barrera hematoencefálica hay también transportadores que toman a la deserina y la meten al cerebro. Y es una comunicación bidireccional porque también la deserina cuando ya no se necesita se toma del cerebro y se manda hacia la sangre y en la sangre se degrada en el riñón. Entonces, estos transportadores nos permiten que sea fácil de meter algo al cerebro, meter esta deserina al cerebro, ¿no? Entonces, hicimos una suplementación de deserina que es oral y crónica. Cuando los animales recibieron por 2 meses en su agua de beber deserina, antes de cada una de estas fechas, es decir, a los 4 meses, a los 16 y a los 22 meses, y después se les evaluó,
ya no había un incremento en los errores perseverativos. Es decir, habíamos logrado que estas ratas viejas fueran estadísticamente iguales a las ratas jóvenes. Esto realmente nos sorprendió. Si esperábamos encontrar que hubiera una disminución, pero no esperábamos como tal que se revirtiera. ¿Y por qué digo revirtiera? Porque las ratas de 24 meses ya tienen un deterioro. O sea, las ratas de 18 meses ya están deterioradas. Las de 24 meses ya están deterioradas. Entonces, la intervención la estamos haciendo a los 22 meses. La intervención me refiero que es la administración de deserina. Es decir, a los 22 meses yo les pongo deserina y a los 22 meses las ratas ya están deterioradas desde los 18. Y es más, no tengo aquí las evidencias, pero ya tenemos un grupo de 12 meses y desde los 12 meses ya están deterioradas. Y lo que observamos es que se restaura la función. O sea, ya había un daño y se restaura. Y eso pues en la ciencia es como súper guau, increíble, ¿no? Entonces, habíamos logrado hacer que se restaurara este deterioro cognitivo. Una cosa nos preocupaba y que les comentaba que la deserina se degrada en el riñón y como resultado de la degradación del riñón produce peróxido de hidrógeno que puede producir citotoxicidad en el riñón. Entonces preocupaba un poco que la dosis que usábamos nosotros, que es 300 miligramos por kilogramo de peso, que está descrito en la literatura que esta dosis no es tóxica, pero dosis más altas sí lo son. Pero decíamos, bueno, pues qué bueno que las ratas se comportan ya como ratas jóvenes, pero si a costa de mejorar su flexibilidad cognitiva le estamos subiendo el riñón, no tiene mucho sentido. Y además no había evidencia de que le hacía la deserina, la suplementación crónica de deserina a un animal viejo. Entonces, decidimos probar si no podíamos cambiar la dosis de deserina. ¿Qué tal si le damos en lugar de 300, la menor dosis reportada hasta el momento era 30 miligramos? Entonces, nos preguntamos si bajas dosis de deserina tenían el mismo efecto. Le pusimos, ahora en lugar de 300, le pusimos 30 miligramos por kilogramo. De todos modos, el deterioro cognitivo se seguía observando. Entonces, es dosis dependiente el efecto de la deserina. Necesitamos una dosis suficiente para poder revertir el efecto. Si la dosis es menor, esto entonces no funciona. Entonces, bueno, ya teníamos algo maravilloso, pero pues parecía magia, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen los efectos de la deserina? Lo primero que quisimos ver es, como estas son funciones cognitivas que involucran muchísimas regiones y áreas del cerebro, quisimos hacer un análisis un poco más general, como es el análisis que podemos hacer con resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética, ustedes saben, pues se utiliza mucho para los humanos, pero también se puede utilizar para los roedores. Y en el Instituto de Neurobiología hay un resonador que es un resonador bastante bueno de 7 teslas, que nos permite meter a ratoncitos y a ratas y poder analizar cómo está la comunicación entre las diferentes estructuras cerebrales. Entonces, con esta técnica, que es la resonancia magnética en estado de reposo, pudimos analizar lo que se le llama como conectividad funcional, ¿no? La conectividad funcional nos habla de cómo dos grupos neuronales, dos estructuras cerebrales están acopladas, están funcionando, se están comunicando. Y elegimos estructuras que estaban relacionadas, estructuras cerebrales relacionadas con la flexibilidad cognitiva, como son estructuras frontales, la del cíngulo, el estriado y la corteza retroesplenial. Aquí vienen las imágenes que obtuvimos de nuestras ratas, y en magenta están los roles que utilizamos para determinar la activación de estas regiones. Entonces nos preguntamos justo cómo cambiaba cómo cambia primero la conectividad funcional durante el envejecimiento. Primero, ya vimos que sí hay un deterioro de las funciones cognitivas, en particular de la flexibilidad cognitiva. Esto se asocia con cambios en la conectividad funcional y lo que observamos es que sí, había de manera particular una red que estaba compuesta de un área frontal de asociación del cíngulo y del retroesplenial, y que esta comunicación de la frontal con el cíngulo y de la frontal con la retroesplenial estaba disminuida. Lo pueden ver aquí. Tenemos frontal con retroesplenial, tenemos frontal con cíngulo, y vean cómo las de mediana edad y las viejas tienen una menor conectividad en comparación con las jóvenes. Tanto de la frontal con retroesplenial y la frontal con cíngulo. Bien, la pregunta entonces, durante el envejecimiento tenemos una disminución de la conectividad funcional. Podemos también revertirlo con la deserina, y lo que observamos es que parcialmente sí. Cuando nosotros administramos deserina,
ya no tenemos esta disminución en la conectividad funcional asociado al envejecimiento. Muy bien, entonces hasta ahora tenemos que durante el envejecimiento hemos mostrado que se disminuye la flexibilidad cognitiva, también mostramos que se disminuye la conectividad funcional de esta red que está compuesta de la frontal con el cíngulo y frontal con retroesplenial. Y hemos visto que también la suplementación crónica oral de glicerina modifica este panorama. Lo deja a las ratas otra vez como si fueran ratas jóvenes en donde no hay flexibilidad, donde no hay un deterioro ni en la flexibilidad cognitiva ni en la conectividad funcional. Y las hace a las ratas que se vean de muchas maneras como ratas jóvenes. Entonces, vimos que estos cambios estaban siendo muy importantes y que podían estar explicando las funciones cognitivas. Pero queríamos ver un poco más allá, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel celular, a nivel de una neurona? ¿Cuáles son los cambios morfológicos que están inducidos por la glicerina? Y de aquí voy a retomar un poco las primeras diapositivas que les mostraba. Tenemos que está la neurona presináptica y la postsináptica, tenemos al astrocito que está rodeando, y decíamos que hay una sinapsis tripartita, y que mientras estas neuronas están comunicando, el astrocito recibe información a través de la activación de sus receptores por el glutamato, por ejemplo, o por otros neurotransmisores, pero también podía liberar sustancias como la beserina que libera. Entonces decíamos, ¿cómo cambiar esta sinapsis, no? Y estas sinapsis pues ocurren a nivel de las dendritas y a nivel de las espinas. Entonces preguntamos si la suplementación de beserina tenía un cambio en las ramificaciones dendríticas y en las espinas dendríticas que se afectan de manera importante durante el envejecimiento. Entonces, son varios resultados, pero nada más aquí les voy a poner algunos. En general, en las ramificaciones dendríticas no observamos diferencias. La única diferencia significativa que observamos fue en el branching level, que tiene que ver cuántas veces está ramificando una dendrita. Solamente vimos el efecto en las ratas de mediana edad, pero no en las envejecidas. Pero donde sí vimos una gran diferencia fue en las espinas. Entonces, observen aquí hay una neurona se muestran aquí en amarillo las espinas dendríticas. Aquí está la reconstrucción tridimensional que hicimos y vean una rata que recibió beserina. La cantidad de espinas que tienen es impresionante en comparación con los animales que no tuvieron una suplementación de beserina. Aquí está la cuantificación. Tenemos el número de espinas en condiciones control y en condiciones con beserina, y vean como claramente la beserina está incrementando tanto en sujetos de mediana edad como en los viejos. Bueno, entonces, hasta ahora vean, tenemos que la beserina restaura el deterioro de la flexibilidad cognitiva, la disminución en la conectividad funcional y aumenta el número de espinas dendríticas y de las ramificaciones dendríticas solamente alguna parte. Seguíamos de todos modos preocupados, la verdad, por el riñón, y entonces decidimos analizar cómo estaba el túbulo recto proximal. En el túbulo recto proximal es donde está una enzima que se encarga de catabolizar a la beserina, lo que hace es destruirla y produce este peróxido de hidrógeno que puede entonces producir daño a las neuronas, a las células del túbulo, son células epiteliales. Entonces, primero caracterizamos cómo era con el envejecimiento y cómo este se modificaba por la beserina, ¿no? Entonces, vean, tenemos aquí un túbulo, aquí está la membrana, aquí está el túbulo, y los túbulos, que es en donde se da la formación de orina, no sé si ustedes sepan más o menos cómo se da la formación de orina, pero se da un filtrado de la sangre. Este filtrado pasa primero por el túbulo recto proximal. Tenemos el túbulo contorneado, el túbulo descendente, las Gele, todos estos túbulos que forman la nefrona. Lo que hacen es primero, la primera parte es recapturar todos los aminoácidos, no debería haber proteínas, pero si hay proteínas también las meten, glucosa, etcétera. Y después en otras partes de la nefrona lo que hacen es tomar un poco del agua para que no nos deshidratemos mucho en la eliminación del amoníaco que eliminamos a través de la orina. Entonces, tienen muy poquito espacio, si ustedes se dan cuenta casi no se ven, pero pueden ver que aquí están las células y aquí tienen estas microvellosidades, que es justo por donde va pasando la orina, y ahí está lleno de procesos de las células epiteliales que lo que hacen es tomar todos estos elementos para que no los perdamos en la orina y los regresan a la sangre. Entonces aquí tenemos en condiciones jóvenes, de mediana edad, viejos, y vean aquí como en viejos ya podemos ver que el espacio que tienen estos túbulos está afectado. Esto es lo normal, esto es un envejecimiento normal que se afecta justamente el túbulo por un proceso degenerativo normal, pero vean,
La D-serina otra vez hace su magia y hace que nuestras células del túbulo recto proximal estén como nuevas. La cuantificación nos muestra justamente esta disminución en el tamaño de la célula, que es algo representativo de la degeneración del riñón, y vean cómo nuestras ratas tratadas con D-serina no solo no tuvieron ningún rasgo, ningún síntoma, ninguna característica morfológica que nos dijera que están habiendo muerte celular, citotoxicidad, sino que además parece, histológicamente se parece mucho más a un animal joven que a un animal viejo. Mágico, ¿no? La verdad estábamos muy contentos, la verdad le dudamos mucho, pero algo que siempre se había dicho en el laboratorio, y pues obvio, como todos mis estudiantes son jóvenes, siempre bromeaban como que, ay, hay que empezarnos a tomar la D-serina, ¿no? Y yo, pues ya debería yo de empezar a tomármela porque ya estoy ahí en medio deterioro, ¿no? Pero decidimos entonces hacer un grupo con jóvenes. Dijimos, ¿qué pasa si los jóvenes se toman D-serina? ¿Se vuelven súper inteligentes o no les hace nada? Nuestra hipótesis más bien marcaba que no les iba a hacer nada a los jóvenes, porque se supone que los jóvenes tienen suficiente D-serina. Y entonces, pues si ya está lleno, o sea, hay suficiente D-serina, aunque tú le pongas más, no debería de hacer nada. Esta era nuestra hipótesis. Y esta pregunta la resolvió un estudiante haciendo un estudio longitudinal. Entonces, tenemos aquí nuestra curva, ¿no? Nuestra curva de desempeño, ya les mostré un poco lo que ocurría con jóvenes de mediana edad y viejos, de 6, 18, 24 meses. Aquí está otra vez el deterioro de las funciones, el deterioro de la flexibilidad cognitiva, que se observa como un incremento de los errores perseverativos. Y tenemos ahora también, les digo, las ratas de 12 meses, que más o menos también se comportan justo por aquí, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio longitudinal para ver en ratas que no están tan jóvenes de 6 meses, pero que todavía se supone que no tienen tanto deterioro. Entonces, lo que hicimos en este estudio es que tomamos a las ratas de 12 meses y los evaluamos primero con la para ver la flexibilidad cognitiva y tener un score de cómo estaban en un momento en donde probablemente estaban en su máximo o quizá un poquito por abajo, pero no tan abajo de sus funciones cognitivas. Y les evaluamos tiempo después, cuando estos animales tenían ahora 18 meses. Es decir, los tomamos aquí y luego los tomamos acá. Y vemos cómo cambió. Se pueden imaginar que algunas personas entonces decaen así, que se asocia más a patologías, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, y otras decaen así, ¿no? Si tienes una suficiente reserva cognitiva, si tienes suficientes mecanismos de mantenimiento compensatorios, pues entonces la curva de deterioro va a ser así, y si te tocaron malos genes o no te has cuidado, no te alimentas bien, no haces actividad física, entonces más o menos vas a estar aquí abajo. Y entonces tuvimos dos grupos, un grupo control, que lo medimos a los 12 y a los 18, y también tenemos un grupo que por supuesto que recibió D-serina también 2 meses antes. Entonces aquí le medimos, le suministramos D-serina y vimos cómo estaba y cómo llegó. Para nuestra sorpresa, primero cuando vimos a los grupos, si comparamos los grupos que les vamos a llamar el entrenamiento, que es el grupo longitudinal que les acabo de platicar, tenemos a los viejos y a los viejos con D-serina, y entre ellos dos no hay diferencias significativas. Entonces, ya el que tuvo el entrenamiento previo y 6 meses después se le vuelve a evaluar, está súper bien en esa tarea. Si yo le doy más D-serina, no le es relevante. Y si ustedes observan, estos dos grupos se parecen mucho al de los animales jóvenes. Entonces, estos recursos neuronales que se generan durante el entrenamiento, que se generan durante la reserva cognitiva, que se generan durante la actividad mental o física, etcétera, pues sí realmente hace una neuroprotección y evita que se presente el deterioro, incluso independientemente de que tengamos D-serina o no. Entonces al principio, bueno, era de, bueno, pues no, la D-serina funciona similar a cómo funcionarían otros mecanismos de reserva cognitiva, en un animal que ha sido muy entrenado, que ha sido muy estimulado, pero ahí ahora están los detalles. Entonces, cuando uno observa los promedios, siempre pierde uno los detalles. Entonces analizamos más en profundidad, sin ver solamente medianas o medias, y vimos algo interesante. Vean,
Los animales que estaban jóvenes, que recibieron deserina, aunque el promedio o la mediana estaba muy similar a los que no recibieron deserina, realmente el 26% de los sujetos se vieron afectados en su desempeño cuando se evaluaron a los 18 meses. Imagínense, entonces estaban bien a los 12 y a los 18 se afectaron y sobre todo se ve en el grupo que tiene deserina. Eso nos llamó la atención porque hasta ahora no habíamos visto que hubiera afectaciones por deserina y decidimos entonces analizar esto. Nos plantamos una hipótesis y es, ¿qué tal si los sujetos que no se han deteriorado a los 12 meses y que están manteniendo muy bien sus funciones cognitivas, cuando yo le pongo más deserina se vuelven tóxicos? ¿Y qué tal si los que ya tienen un deterioro, cuando yo le pongo deserina, lo que hago es restauro los niveles de deserina y entonces se mejoran? Entonces, dividimos a las ratas en este sentido. Las ratas que no se habían deteriorado son aquellas que tienen un buen desempeño y las ratas que ya se habían deteriorado son las que tienen un mal desempeño. Y los resultados se muestran aquí. Entonces, los que eran sujetos controles, tanto los que tenían buen desempeño como mal desempeño, las dos mejoran. Pero vean lo interesante. Las ratas que recibieron deserina, que estaban muy bien cognitivamente, disminuyeron. Tenemos aquí el porcentaje y está en números negativos, es decir, afectaron su desempeño. Las ratas que estaban mal y que les dimos deserina, mejoraron. Entonces, esto nos encantó porque pues a veces uno tiende a pensar que estas cosas funcionan y son potenciadores cognitivos generalizados, ¿no? Y que la vida es una línea recta y que entre más tengas, mejor te va, y no es cierto. Si tus funciones cognitivas están bien y te metes un enhancer, lo que vas a hacer es llevar para abajo tu sistema. Por mecanismos de plasticidad homeostática que están, muy probablemente tiene que ver con esos mecanismos homeostáticos, en donde cuando es mucho, lleva a la baja, y cuando es poco, lo lleva a la alta. Y entonces, ahora entendemos que la deserina tiene un efecto de una U invertida, ¿no? Tenemos una dosis óptima en la cual, cuando nosotros estamos con estos niveles de deserina o cuando suplementamos con los niveles óptimos de deserina, logramos también un desempeño cognitivo óptimo. Sin embargo, por ejemplo, durante el envejecimiento, tenemos una hipofunción de los receptores NMDA que se debe a una disminución de deserina y esto lleva a un deterioro cognitivo. Entonces, cuando tengo poquito, el sistema no funciona muy bien. Pero también funciona mal cuando tengo mucho, cuando hay una hiperactivación de estos receptores NMDA y esto lleva a la neurotoxicidad y también me lleva al deterioro cognitivo. Entonces, esta U invertida hermosísima nos dice que hay que tener cuidado pues en general con todo, ¿no? Pero que en relación a la deserina, que sí puede ser un buen potenciador cognitivo, pero solamente en ciertas edades y en ciertos grupos, ¿no? Por supuesto que no tengo el tiempo de presentarles más datos, pero quiero decir que, por ejemplo, evaluamos atención. La atención no se modifica por la deserina. Sí, por supuesto, se afecta durante el envejecimiento. Tenemos nuestros datos, pero la deserina no la mejora. También tenemos efectos en la actividad locomotora. La actividad locomotora también disminuye durante el envejecimiento y con la deserina se restaura la actividad locomotora espontánea de las ratas de manera impresionante. En los grupos jóvenes, probamos también ya un grupo de 6 meses y uno de 12 meses. Cuando uno solamente ve el promedio, no hay diferencias significativas. Pero ya lo están los detalles. Y cuando uno analiza a detalle, cuando el sujeto estaba bien, se empeora con la deserina, ¿no? Entonces, es muy importante saber el estado de la persona o el estado del animal y este estado va a determinar que la curva se vaya hacia un lado o que se vaya hacia el otro. Y bueno, pues espero haberlos emocionado un poquito con la deserina, que es un gliotransmisor, que lo liberan los astrocitos y que vean la participación tan importante que tienen en la plasticidad cognitiva, en las funciones cerebrales y en el deterioro de las funciones cognitivas. Y bueno, pues si tienen dudas, con gusto se las resuelvo o trataré de resolverlas. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Ya estaba yo buscando en Amazon deserina para comprarlo. Ya, menos mal que ya vi tus resultados antes de aventarme. Sí, hay que esperarse un poquitito más, yo creo. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les recordamos que pueden, ahora se publicó el formulario donde pueden registrar su asistencia para aquellas personas que estén interesadas en obtener una constancia de participación en la
por su asistencia al seminario, si al menos cumplieron con el 80% de asistencia a este mismo. La palabra clave del día de hoy es astrocito. ¿Ok? Y bueno, para quienes nos siguen en Facebook, por allí les vamos a publicar también la palabra clave. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos algunas preguntas ya en el chat. Te las voy a ir leyendo, Mónica. Y a ver, tenemos aquí. Dice, ¿hay investigaciones de Serina en pacientes con Alzheimer? Fíjate que mañana es el deadline para que suba un proyecto para que me den financiamiento para justamente aplicar Viserina en un modelo de Alzheimer en rata. Entonces, terminando esto, me voy a poner a terminar mi proyecto. Pero la idea es que lo que estamos proponiendo es que la Viserina puede proteger al cerebro y que una vez que se enfrente a la inducción de Alzheimer va a retrasar o disminuir las manifestaciones del Alzheimer. Es muy complicado la Viserina en Alzheimer, porque cuando ya está avanzado el Alzheimer, hay un sistema, hay un mecanismos que están generando mucha inflamación cerebral. Eso hace que los astrocitos se vuelvan reactivos, al igual que la microglia, y empiezan a liberar muchísima glicerina. Y eso genera un daño por neurotoxicidad. Entonces creemos que en el Alzheimer es tanta la glicerina que se observa en los estados ya avanzados de la enfermedad, que se va a la neurotoxicidad, como similares a nuestros sujetos jóvenes cuando les damos glicerina. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es hacer un tratamiento preventivo cuando todavía no hay un deterioro, antes de que se haga el modelo de Serina, y que creemos que vamos a proteger el cerebro lo suficiente para poder prevenir el Alzheimer. Primero vamos a ver si nos dan dinero para poder hacer los experimentos, pero eventualmente creo que podríamos tener resultados positivos en ese sentido. Y una pregunta que tenía, bueno, evidentemente cuando se trabaja con modelo animal, estamos pues pensando o suponiendo que esto tendrá aplicaciones en el trabajo con humanos, ¿no? Y de hecho, Alba nos pregunta si esto se puede aplicar o se va a aplicar en humanos. A ver, para que yo me sienta, si a mí me preguntaran, ¿no? ¿Cuándo te sientes cómoda de que esto se vaya a humanos? Pues yo creo que en unos 15 o 20 años podría tener la seguridad de pasarla a los humanos. La cuestión es que me preguntas a mí, ¿tú te la tomarías? No, yo no me la tomaría, porque no sabemos. Entre otras cosas, porque receptores NMDA tenemos no solo en el cerebro, sino en absolutamente todo el organismo, en la piel, en el músculo, en el riñón, en el hígado, en el páncreas, en el tejido adiposo, en todos lugares hay receptores NMDA. Entonces, si es oral, me va a llegar a todos los lugares. Por eso es que en el riñón, si se dieron cuenta, no solamente no había daño, sino también había un mejoramiento, y tenemos un paper que publicamos en la perspectiva en donde tenemos la hipótesis de que todo el deterioro del organismo se debe a una hipofunción del receptor NMDA por una deficiencia de deserina, y que eventualmente si yo mido hueso, con deserina seguramente voy a tener una mayor densidad, etc. Y probablemente, pero pues para que lo demuestre y para que esté convencida, pues yo creo que unos 15 años. ¿Se puede llevar al humano? Sí. De hecho, fíjense que se está ya haciendo ensayos clínicos con deserina, pero para esquizofrenia. La esquizofrenia también se acompaña de una infusión del receptor NMDA y se sabe que se debe en parte muy importante a déficit de deserina, y ya hay tratamientos, ensayos clínicos con esquizofrénicos que les están dando deserina. Algunos de esos pacientes desarrollan patologías en el riñón. Entonces, sí puede causar nefrotoxicidad. Claro, las dosis que están metiendo en los humanos son de 900 miligramos. Nosotros estamos utilizando 300. Probablemente sí estemos en la zona que es safe, pero quién sabe. Tenemos también nosotros un trabajo que estamos haciendo en humanos, en donde medimos los niveles séricos de deserina para ver si nos puede dar como un biomarcador del deterioro de las funciones cognitivas, pero también está interesante eso porque parece que en la sangre hay una correlación entre mayor edad, mayor son los niveles de deserina en sangre. Y uno dice, ¿cómo? ¿No te falta deserina en el cerebro?
pues no tiene por qué ser una relación lineal entre lo que ocurre a nivel periférico y lo que ocurre a nivel central. Sobre todo acuérdense que la D-serina del cerebro se saca del cerebro y se manda a la sangre. Y no sabemos si los transportadores estén sacando toda la D-serina del cerebro y le estén llevando hacia la sangre y por eso tenemos un incremento. Entonces, le tengo mucha fe a la D-serina. Es que lo que probamos, hemos probado, por ejemplo, electroretinogramas. Las ratas que tienen D-serina, súper electroretinogramas, ¿no? Súper bien. Estamos tratando ahorita trastornos afectivos, más bien conductas motivacionales, más bien, y se mejoran muchísimo con la D-serina. Casi todo lo que hemos visto con D-serina está súper padre, pero de aquí al humano, sí, yo creo que unos 15, 20 añitos. Sí, de hecho, esa era una de las preguntas que tenía yo ahora que lo mencionas, es sobre las concentraciones de deserina siérica. Pero bueno, ahora lo mencionas, ¿no? Que no necesariamente tiene el mismo comportamiento que se esperaría en cerebro. Pero hay otras formas de medir la deserina para poder utilizarla como marcador. Sabemos que hay otros marcadores de deterioro cognitivo que podemos encontrar en sangre o en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se tiene que hacer por punción, es bastante invasivo, pero que pueden ser buenos marcadores también. ¿Crees que por alguna de estas técnicas u otras técnicas, incluso de espectroscopía, se puedan identificar las concentraciones de serina en humanos vivos? Nosotros detectamos en sangre que no es tan invasivo, pero no Ujú. sabemos exactamente qué nos esté midiendo. Quizás si midiéramos en líquido cefalorraquídeo nos pudiera dar una medida más directa de lo que está ocurriendo en el cerebro, pero pues hay que hacer punción lumbar, lo cual no es nada trivial. Y pudiera ser que, vaya, hay maneras de medirlo en el cerebro de manera invasiva, ¿no? Hay sensores que pueden medir los niveles. Nosotros lo determinamos con HPLC, lo cual además requiere equipo y el HPLC es bastante complicado. No me parece que sea algo factible. En un principio sí, de hecho, pues, me dieron un proyecto de CONACYT por eso, ¿no? Para tratar de ver si la deserina podía ser utilizado como biomarcador. Después de ese proyecto de CONACYT, no estoy tan segura de que al menos la deserina de sangre sea un marcador de las funciones cognitivas, pero quizás inverso. Estamos todavía analizando esos datos, a ver si Osvaldo ya se aplica con esos datos y en un par de meses tenemos un resultado, porque tenemos muchas cosas que medimos en sangre, funciones cognitivas, velocidad de la marcha, escolaridad. Hicimos una buena batería de pruebas neuropsicológicas y creo que puede haber cosas ahí todavía interesantes, pero pues hay que meternos profundamente al análisis para saber. No, pues bastante interesante. De hecho, una de las preguntas es cuál es, digo, ya has hablado un poco de ahora el trabajo que van a hacer con modelo de Alzheimer, pero tienes algunas otras. Sandra nos pregunta el siguiente paso en tu investigación. Sí, pues estamos viendo, por ejemplo, conductas motivadas, pero espontáneas, más fisiológicas. Si se dan cuenta, la tarea, aunque no es muy difícil y todos los grupos la hacen muy bien, que es presionar la palanca, veo la luz, ¿verdad? Queremos ver un poco en términos de la funcionalidad. Sabemos que durante el envejecimiento, además del deterioro de funciones cognitivas y todo este rollo, la gente realmente tiene problemas para desempeñarse en el día a día, en las cosas cotidianas que hace, ¿no? Entonces, tratamos de llevar lo que la gente dice que experimenta o que experimenta con sus familiares, tratar de verlo en el laboratorio. Entonces, un estudiante, Alejandro, está midiendo, por ejemplo, cómo se acicalan, ¿no? Los animales. Los animales tienen una manera de acicalarse, que tiene además estereotipada, tiene una manera de hacerlo, y él está utilizando análisis de videos con algoritmos de aprendizaje con estos Learning Machine y analiza cómo son los movimientos para ver si son erráticos. Porque, por ejemplo, algo que ocurre con las personas mayores es que muchas veces no se quieren bañar. Bueno, yo cuando iba a visitar a las casas o hablar con los cuidadores, me decían, es que mi mamá no se quiere bañar. Y pues no, tampoco las ratas se acicalan igual, o sea, es natural, es fisiológico, no te quieren molestar, no es mala onda. Así es la vida, ¿no? Las ratas tampoco se acicalan igual. Pues queremos ver si, por ejemplo, la serina mejora la manera en la que ellas se acicalan. Y la actividad locomotora nos sorprendió mucho porque las ratas deciden subirse a la, al circulito al wheel, y deciden correr porque ellos quieren, ¿no? Entonces hay una motivación ahí y también exploramos si pasan por espacios que están abiertos, por qué tanto se asoman, qué tantas veces se levantan en sus patas. Entonces estamos analizando incluso cómo construyen el nido, porque también las ratas macho construyen nido. Entonces estamos analizando varias conductas naturales a través del análisis de video con herramientas
chidas para hacer un buen análisis de video y cuantificarlas. Y hasta ahora, aunque todavía no tenemos resultados significativos, todas las tendencias apuntan a que la deserina mejora muchísimo la motivación y disminuye los estados de ansiedad de las ratas, ¿no? Entonces, estamos yendo un poco para ahí en la parte de fisiológica del envejecimiento. También vamos a empezar a hacer un grupo de hembras, que también lo tenemos ahí como guardado para ver cómo deterioran las hembras y cómo la deserina puede estar mejorando el envejecimiento. Salió un paper hace un par de días en Nature que hicieron hicieron un metaanálisis para ver cuál podía ser el mejor tratamiento para Alzheimer. Y con el análisis que hicieron sacaron 25 posibles tratamientos y el número 2 era deserina. Y nosotros así de, ¡ah! No puede ser. Y hasta el paper dice, bueno, salió deserina, pero no estamos seguros de que esto sea real. Y nosotros así, sí, deserina. Y deserina es el segundo lugar después del ejercicio, por supuesto. Salió en segundo lugar en hembras y en machos el quinto lugar. Entonces dijimos, ya, momento de hacer nuestro grupo de hembras que tenemos pendiente. Entonces vamos a ver cuál es el efecto en hembras, conductas motivadas, y si todo sale bien nos dan dinero en Alzheimer. Bueno, de hecho hay buenos deseos allí en el chat para que tengas dinero para el proyecto de investigación. Y tengo una pregunta de la doctora Guadalupe. Dice, felices por la claridad al explicar los temas, por la relevancia del mismo. Un par de dudas. La primera, si hay resultados acerca de los efectos a largo plazo, es decir, cuánto duran los efectos benéficos de la deserina, es la primera. Y si sabes si hay estudios al respecto en grupos de humanos superaging. Esa es la segunda. Y la tercera, si tienen resultados de resonancia magnética estructural que puedan ser correlacionados con fMRI. Sí, sí a todo, parcial. ¿Cuál es el largo plazo? En este estudio que hicimos longitudinal, entonces tratamos nosotros a los 16 meses, medimos a los 18, pero también dejamos a los ratos y medimos a los 24 meses. Los dos grupos se mantienen bien conservados a los 24 meses, tanto el que recibió deserina como el control. Entonces no podemos distinguir ahí qué tanto tiene que ver con quizá la reserva cognitiva que generaron por el entrenamiento previo, porque al ser siempre los estudios longitudinales tenemos este efecto de rastre, pero sí se mantienen las ratas súper bien hasta los 24 meses. Y de manera interesante, cuando analizamos el grupo que recibe deserina y el que no recibe deserina, los cambios en la conectividad funcional son diferentes. Entonces, aunque parezca conductualmente que tiene el mismo número de desempeño cognitivo, la conectividad de un grupo y del otro es diferente. Por ejemplo, el estriado se engancha mucho solo en el grupo control, pero con la deserina el estriado nunca brilla, ¿no? Y no tengo resultados no tengo conocimiento de grupos de humanos con superaging, pero sí se sabe que hay unas ratas que tienen superaging porque se deterioran muy poquito. Y estas ratas lo que no tienen es DAO, no tienen la enzima que degrada a la deserina. Es otra de las razones por las cuales se cree que la deserina también facilita mantenimiento de la juventud en las funciones cognitivas. Sí tengo resultados de DTI, pero no están todavía bien analizados. Entonces los tenemos ahí como dicen los gringos, en el back burner. Y esperamos muy pronto ya empezar a analizar, porque sí tenemos los datos de DTI de ratas de 6, 12, 18, 24 meses tratadas, solo que no hemos tenido el tiempo para analizarlos apropiadamente. Así como de rapidito que vimos, parece que aumenta la anisotropía, pero la verdad es muy aventurado todavía. Tengo que echarme un clavadito otra vez a ver, porque había unos cambios en la anisotropía un poco extraños y dijimos, tenemos que hacer análisis un poco más con cuidado. Entonces, pero para el proyecto de Alzheimer estamos diciendo que vamos a hacer ya un buen análisis con DTI y pronto vamos a sentarnos a analizar esos datos y a ver qué sale de ahí. Pero con la resonancia magnética funcional, con el resting state, sí hay una correlación bien bonita. Entre más restauramos esta conectividad funcional, mayor es la flexibilidad cognitiva y es una relación lineal con una muy buena correlación. Entonces, sí, la restauración de la función de la conectividad funcional sí nos lleva a la restauración de la
de la conectividad, de la flexibilidad cognitiva. Ok, ve muy interesante, pero digo, estamos cerca porque estamos prácticamente a 2 puertas de distancia, tú y yo. Espero estar más en contacto porque son temas que a mí me interesan particularmente. Hay felicitaciones también, bueno, muy interesante el trabajo, felicidades por el trabajo, es un trabajo que puede ser esperanzador para muchas personas, como dice Josefina. Y yo tengo unas preguntas. La primera pregunta es, los datos que presentaste con el Huron los hicieron en corteza visual, pero la mayoría de las funciones, o sea, no sé si nada más es porque en corteza visual era más fácil observar los astrocitos, porque la mayoría de los procesos de los que nos hablas en realidad están más vinculados o asociados a funciones de la corteza prefrontal, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero no sé por qué, sí, me faltó algo por ahí, me Son, perdí. porque son proyectos diferentes. Yo trabajo con interacciones neurogliales y uno está relacionado con el envejecimiento, en donde sobre todo vemos cambios a nivel frontal. Muy probablemente si nos metiéramos también en hipocampo encontraríamos. Y otra parte de la rama de las interacciones neurogliales es en el procesamiento de información. Entonces ahí tenemos datos en información visual, en información vibrotáctil también. Entonces, pero uno está más ligado directamente con astrocitos, con calcio, con imagen de calcio, con optogenética, bla, bla, bla. Entonces digamos que utilizo las imágenes de lo primero, pero no es necesariamente de este mismo proyecto. Sí es de laboratorio, pero es del proyecto más bien enfocado en procesos sensoriales. Ah, ok. Pero bueno, eventualmente se pueden hacer estas mismas observaciones en otras cortezas, ¿no? Sí, Porque de no sé hecho, si la distribución propia de los astrocitos es no debería en todo caso ser más o menos homogénea a lo largo de toda la corteza, o hay diferencias mm, en la fíjate que no. Sí hay ah, diferencias. De hecho, lo que nosotros encontramos en este trabajo, comparamos hurones y ratones, y los hurones tienen astrocitos más grandes, más ramificados. Tienen unos astrocitos súper locos que tienen como espinas en la capa 1. Y no, y los astrocitos de los hurones en las diferentes capas tienen diferentes morfologías, porque además la corteza visual es una corteza que está organizada por columnas, la de los hurones, pero la corteza de los ratones tiene una estructura que se llama salt and pepper, que está como toda desorganizada. No tiene esta estructura columnar. Y los astrocitos de la capa 1, 2, 3 y todos los que marcamos son iguales. O sea, vaya, no son muy diferentes, ¿no? Más o menos hay todos iguales y chiquitos. Y los de hurones son más grandes. Y de hecho, la semana pasada publicaron un paper, una revisión, donde hablan de la evolución de la neuroglía, cómo ha ido cambiando sus procesos, sus ramificaciones. Ayer en la noche estaba yo, a ver, voy a ver el paper porque me llegó la notificación de que nos citaron. Entonces yo quise ver el paper, pero pues, pedían $65. Entonces yo creo que me voy a quedar con las ganas un ratito en poder ver cómo evoluciona la neuroglía y cómo nuestro trabajo está mencionado ahí, porque no voy a pagar $65. bueno, se pueden ocupar los recursos universitarios. Esperemos estar inscritas a la revista para poder tener acceso. Oye, pero esto tiene que ver entonces con la densidad en los diferentes glóbulos. O sea, sí esperaríamos entonces densidad, por ejemplo, pensando en humanos en las diferentes regiones corticales. De hecho, hay nuevos astrocitos que aparecen en las cortezas prefrontales. Hay unos astrocitos que tienen varicosidades que no se observan más que en humanos. Y los astrocitos de humanos son más grandes que los de hurones y los de hurones más grandes que los de los roedores. Entonces, sí lo voy a pedir a la biblioteca, sí es muy buena idea, porque la verdad se ve que está buenísimo ese paper. Pero entonces sí, hay además un cambio en cuántos astrocitos hay por neurona y parece que a través de la evolución se necesitan más astrocitos por neurona. De hecho, sí, saben, famoso, ¿no? Que se analizó el cerebro de Einstein para ver qué era lo diferente que tenía y pues la verdad no tenía mucho diferente en las neuronas, pero en los astrocitos sí, tenía más astrocitos que una persona normal. Entonces, sí hay diferencia, las cortezas frontales son las más recientes en términos evolutivos. La parte más posterior siempre es la más antigua. Y si hay diferencias regionales importantes en la expresión de receptores, en lo que liberan, en cómo se comportan, en cómo codifican, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una gran diversidad de astrocitos. Ok, me tendré que cambiar ahora el campo de los astrocitos, ya me gustó. Eh, pero otra de las preguntas que me surge aquí cuando estás presentando los resultados es,
que puede ser así, incluso o no, pero me parecía en algunos casos que probablemente esta disminución en la deserina que se encuentra en aquellos individuos cuando ya tienen o presentan un deterioro en el función, al menos una baja en la función de flexibilidad cognitiva, quiere estar asociado en realidad fue secundario al declive como tal y no funcional, es decir, cuando sucede el declive, pues hay una disminución de los procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, y entonces una hipofunción de precisamente todos estos canales que están asociados a la deserina, NMDA y todos estos mecanismos que habías mencionado, ¿no? ¿Han considerado eso como una posibilidad también en las investigaciones? Sí, y de hecho, durante el envejecimiento empiezan a aumentar mucho las especies reactivas al oxígeno, se generan esos estados de proinflamatorios, que eso va a afectar directamente a la serina racemasa, que va a disminuir a la deserina. Entonces, claro que el proceso de degeneración que lleva a la afectación de la deserina, que seguramente lo que hace es incrementar esta neurodegeneración porque tampoco ya tienes plasticidad geviana que depende de NMDA ni muchas otras funciones que dependen de NMDA. Entonces es un círculo positivo, una retroalimentación positiva mala, ¿no? Nos hace pensar que es más causa que consecuencia porque cuando nosotros restauramos deserina, restauramos muchas de las cosas que estábamos viendo. Y si no, no hubiéramos visto el efecto tan grande que vimos. Sin embargo, no lo descartamos. Realmente esto es tan multifactorial, tan dinámico y empezamos a envejecer tan pronto que sería muy difícil como decir que solamente es de un lado. Yo más bien creo que sí es como bidireccional, ¿no? Y se ha identificado, hablaste de la esquizofrenia, pero se ha identificado en otros procesos neurodegenerativos. Sí, en esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, en Alzheimer, medía los efectos de la dopamina, los efectos de la dopamina en la corteza prefrontal, depende de los propios receptores que tienen los astrocitos. Los astrocitos expresan receptores de 1 y de 2. Si tú bloqueas los receptores de los astrocitos, bloqueas el efecto de la dopamina sobre la corteza prefrontal en las neuronas. Entonces, ¿qué preguntaste? ¿Fue el deterioro? Sí, en otros procesos neurodegenerativos. O sea, Entonces está porque, por potencialmente, ejemplo, sí, pues en adicciones, en conductas motivadas, en depresión también se han visto, pues sí, esquizofrenia, esclerosis lateral amiotrófica, bueno, en general estoy hablando de serina, pero astrocitos, pues astrocitos en todo, o sea, en cualquier cosa que le busques, epilepsia, espectro autista, absolutamente todo. O sea, dime una patología y le pongo astrocito y te salen ya muchos papers. Es un sistema. okay, le ponemos los trocitos. Muy bien. Otra pregunta dice, pero ¿cómo bloquean selectivamente receptores dopaminérgicos en astrocitos y no en neuronas? Con ratones transgénicos. Entonces tomas un ratón transgénico que bloquea el funcionamiento de los receptores D1 o los D2 y lo cruzas con uno que haga que solamente se exprese esa mutación en las células que tienen GFAP, que es la proteína ácido glial fibril que está expresada en los astrocitos. De esa manera, entonces, puedes bloquear solamente de hecho, puedes bloquear solo de uno o solo de dos en estos animales transgénicos. No me gustan los animales transgénicos, pero sí son buenos para hacer ese tipo de experimentos. Ok, muchas gracias. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Y yo tengo muchas preguntas, pero tendremos seguramente tiempo para discutirlas y platicarlas en los espacios en los que nos encontremos. Nosotros en el laboratorio estamos muy interesados en el envejecimiento sano. Precisamente, y me pareció un tema interesante evaluar, como se mencionaba en el chat, el superaging, y que nosotros generalmente trabajamos con personas adultas mayores que tienen un estatus cognitivo por arriba de la media de lo que se esperaría según la literatura, ¿no? Entonces, por allí la apuntamos a, que obviamente es multifactorial, como habías mencionado, pero bueno, me parece interesante que eventualmente podamos platicar de esto y pues encontrar puntos en común para colaborar en los proyectos. Pues no tenemos más Súper. preguntas. Quisiera, no sé si quieras agregar algo, Moni. Nada, pues siempre dos mensajes que les mando cuando doy esta ponencia en particular. Y es la primera,
que empezamos a envejecer a partir de los 30 años, así que es bien importante lo que hacemos hasta antes de los 30 años, porque eso nos va a permitir que estemos cognitivamente aquí o aquí, y a partir de aquí disminuimos, o a partir de aquí o a partir de aquí abajo. Entonces, tener esta conciencia para ser personas activas en todos los sentidos. Y el segundo es que las neurociencias se tienen que reescribir tomando en cuenta ahora a todas las células del sistema nervioso, y este concepto de las neurociencias que tanto bien y tanto mal nos hace, abrirlo a entender el sistema, y todos los elementos del sistema son igualmente importantes. Y esto. Sí, y bueno, hemos tenido muchas lecciones ahora con lo que nos platicas de los astrocitos, pero también de otros sistemas que interactúan y que volvemos nuevamente al estómago, volvemos nuevamente al corazón a reconsiderarlos como aspectos fundamentales en el comportamiento humano y en la expresión de estos comportamientos y en la salud en general, ¿no? Pues creo que sí es importante que podamos transitar a estas nuevas formas de conocer y de interactuar con las neurociencias y a través de las neurociencias, ¿no? Digo que todas las voces sean escuchadas es siempre deseable. Bien, estoy tratando de compartir, obviamente. Aquí estoy. Ya. Ok. Quería compartir la constancia para agradecer tu participación, Mónica. Y dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Juriquilla, el Centro de Educación Continua y el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, otorgan la constancia a la doctora Mónica Andrea López Hidalgo por haberte participado en este seminario con la conferencia Astrocitos y Envejecimiento. El día de hoy, por mi raza hablará el espíritu, 9 de noviembre del 2022, firman el doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la ENES Juriquilla, y la doctora Elena Cruz Sánchez, directora del Instituto de Educación de la Universidad, Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Y pues nuevamente muchísimas gracias, Mónica, por tu participación. Y no quiero que nos vayamos sin que sepamos que tenemos todavía una cita dentro de 2 semanas para nuestra última sesión, que es con la doctora Alejandra Domínguez Espinosa de la Universidad Iberoamericana, y que nos hablará sobre la medición psicológica en la era digital. Esto el 23 de noviembre a las 17 horas, siempre por el mismo canal, y para empezar a cerrar este año con muchas actividades, que fue un año largo, pero creo que bastante enriquecedor e interesante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Que tengan una excelente continuación de semana y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos y suerte.